Agustín Etxebarne es economista, está en comunicación con nosotros y vamos a conversar entre tantos temas económicos que tenemos para hablar con él. En primer lugar, el de la baja de la nafta, un 4% de baja. Agustín, ¿cómo te va? Te saludo primero. ¿Todo bien? Muy bien, un placer charlar contigo. Lo mismo digo. ¿Por qué bajó la nafta, Agustín? Bueno, porque están bajando los precios internacionales y hoy tenemos un país que está más conectado con el mundo, ¿no? Antes estábamos totalmente divorciados del mundo, ahora está bajando el precio del crudo, es una parte positiva de otros temas que son negativos. Nos pega negativo, por ejemplo, la baja de las bolsas en Estados Unidos de estas últimas semanas, que eso hizo bajar los precios de los activos, por ejemplo, los bonos y las acciones. Y como nosotros tenemos bonos y acciones, somos un país riesgoso, eso nos pegó. Y esta, en cambio, nos juega a favor, pues claro, cae el precio del crudo y entonces cae el precio del combustible, y si cae el precio del combustible en Argentina, YPF lo traslada. Por supuesto, también lo van a hacer las otras empresas seguramente, y eso también te baja el costo del transporte, digamos. O sea que eso repercute en toda la economía y es positivo. Justo eso quería preguntarte. ¿Habría un efecto derrame después de esta baja? Digo, ¿bajaría el costo, vos creés, del transporte público o de otras cosas en donde el precio está ligado justamente al valor del litro de nafta? Bajan los costos no significa que bajen los precios, ¿no? Porque después hay que ver si lo trasladan o no. Claro. En este caso YPF lo trasladó, le bajaron los costos de alguna manera, y digamos el precio de sus exportaciones también cambia y lo refleja. Cuanto más competitivo es el mercado, cuanto más desregulado es el mercado, esas cosas después se van trasladando. Pero recordemos que también los precios de los combustibles son volátiles, así como cayó hoy puede subir el mes que viene, claro, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que estamos en un país que para mí lo más importante es que empezamos a estar más integrados al mundo. Argentina estuvo durante un modelo de 80 años que se apartó del mundo. Entonces tenemos una industria que es mucho menos eficiente que la industria mundial, tenemos precios que son más altos que los del mundo, y ahora tenemos que estar logrando, una vez que matamos la inflación, que yo creo que el gobierno ya cortó de raíz la inflación, porque cortó las causas de la inflación, que son el déficit fiscal, el déficit cuasi fiscal y la monetización de esos déficits, es decir, imprimir billetes. Una vez que cortás esas causas, es como cuando cortás una planta a la raíz, se va muriendo la planta, la inflación se va muriendo. Va a tardar un tiempo, ya abril va a ser probablemente una inflación menor que la de mayo, y creo que los siguientes meses van a ir para abajo. Y el año que viene, sobre todo, vamos a tener una inflación que tiene que tender a ser un dígito anual. Es decir, que ya no hablemos de un dígito mensual, sino que empecemos a pensar en un dígito anual. Eso es lo que pasa en el mundo. En el mundo la inflación es de 3-4% anual, en algunos lugares, en los mejores, entre 0 y 2% anual. Eso es lo razonable. Entonces Argentina va a ser un país más razonable. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Que todavía nos queda un montón de sobrecostos porque somos muy ineficientes por una cantidad de temas. Somos ineficientes porque tenemos demasiados impuestos, porque los sindicatos tenemos convenios colectivos viejísimos del año 75 por la ultraactividad, que son un sobrecosto. Por ejemplo, hay sindicatos que se quedan con el 10% de todos los sueldos de una empresa o de miles de empresas durante décadas. Entonces, todos esos sobrecostos después los pagás en el supermercado. Bien, bueno, es complejo, ¿no? Poder hacer un estudio de cuántas variables en un contexto tan cambiante por muchas cosas, no solo la Argentina, sino también por el mundo. Todo va cambiando todo el tiempo. En ese sentido, el tema del dólar libre, ¿crees que está recorriendo el camino que había sido pensado por el gobierno? ¿Crees que está controlado todo esto? Controlado no es la palabra porque flota, ¿verdad? Claro. Pero lo interesante es que está pasando lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir, que no se iba a escapar, que no iba a haber una especie de descalabro. Porque cuando vos tenés bien controlado, lo que sí está controlado es el déficit fiscal. No hay déficit fiscal, hay superávit fiscal. Esa es la madre del tema. Es decir, una baja del gasto público que fue de cerca del 30% al gobierno federal, que lo hizo desde el primer mes del gobierno, mantuvo el superávit durante todo este tiempo, y eso es lo que te da una enorme previsibilidad. Porque además la deuda, entonces, que es la deuda pública, la deuda del Tesoro, empieza a bajar. De hecho, hoy tenemos una deuda que, a pesar de que tomamos deuda con el Fondo Monetario y demás, si tomás el total de la deuda pública, es menor que la deuda que tenía en noviembre del 2023, es decir, antes de que asuma el presidente actual. Eso es el superávit. Entonces, si tomás deuda para capitalizar al Banco Central, lo que estás haciendo es reduciendo la deuda que tiene el Tesoro en el Banco Central. Entonces, de alguna manera vas a tener un Banco Central sólido, un Banco Central que ya no tiene
déficit cuasi fiscal, es decir, que ya no tiene esas deudas que teníamos, que pagaba una tasa de interés de 270% anual. Era una cosa inconmensurable. Eso se solucionó. Con esto, con el acuerdo de fondo, se termina de capitalizar y vamos a ir viendo en los próximos años una fuerte baja de la deuda sobre el PBI, porque además la actividad económica está creciendo. Entonces, si crece la actividad económica... Sí. Vos me decías recién que estamos en superávit fiscal. Sí. Esto es decir, que recaudamos más de lo que gastamos. Exactamente, cosa que si lo hubieran hecho todos los gobiernos anteriores, la deuda argentina sería cero. Pero estamos endeudados. Tenemos una deuda que viene de antes, ¿sí? Tenemos una deuda importante, pero estamos pagando los intereses de la deuda. Y como la deuda es en dólares y el dólar tiene inflación, la deuda real va bajando. Si vos pagás los intereses, la deuda real va bajando. Pero si además crece la economía, porque tenés una actividad económica que está en expansión, el último dato del EMAE, que es de febrero, crecimos 5,7% contra el año anterior. Por lo tanto, la deuda sobre el total de la actividad económica se va cayendo. Eso es lo que te permite que a largo plazo tengamos un país sustentable, que estamos en un curso de corregir los problemas. Y no como antes, porque si vos tenés déficit fiscal, todos los años estás peor. Cuando tenés superávit fiscal, todos los años estás mejor. Claro. Esa es la gran diferencia. Vas solucionando problemas. Durante 1 año y medio resolvimos el primer problema más grande que teníamos, que era el del Banco Central. Ahora nos faltan un montón de temas. Tenemos que hacer la reforma laboral, tenemos que hacer la reforma previsional, hay que hacer la reforma sindical para volver a renegociar todos los contratos, digamos, con los sindicatos, porque son del año 75 y son sobrecostos muy grandes. Y así hay que seguir desregulando y luego tienen que sumarse provincias y municipios, porque acá hay que bajar ingresos brutos, hay que bajar tasas de muchos municipios que son descomunales. Todos esos costos es lo que hace que la Argentina tengamos precios muy caros en el supermercado. Sí, bueno, es un proceso largo, muy difícil, en donde también se tienen que considerar una cantidad de variables importantes, ¿no? Como puestos de trabajo y que la gente esté bien, más allá de que los números cierren. Te quería preguntar algo respecto a un anuncio que con cierto misterio dio a entender Caputo, que tiene que ver con fomentar el uso de dólares de una manera que nos va a sorprender, dicen los titulares de los diarios. No sé si vos tenés alguna información para adelantarnos de esto. No tengo información, podría especular, pero no sería información. ¿Y por dónde? Se me ocurre que debe ser algo que puedas pagar en dólares con tu celular, como hoy pagamos en pesos con el celular, si lo puedes hacer también en dólares y que la factura te llegue en dólares directamente. Claro. Hay un problema, Argentina tiene poca moneda. Como el Estado dejó de imprimir billetes, o sea, el Banco Central está saneado y estamos en un proceso de desinflación muy fuerte, lo que va a pasar es que va a aumentar la demanda de dinero. Y ahí es donde necesitas monetizar la economía. Y el gobierno está pensando en la dolarización endógena. Esto es que la gente use, si quiere, dólares libremente, pesos o dólares, lo que quieras. Lo que pasa es que en cantidad de pesos nos van a faltar pesos. Por eso es que el tipo de cambio tiende a caer. Claro. Por eso nosotros estamos convencidos que no se iba a escapar a 1.400. Algunos hablan de 3.000, decían cosas que no tienen ningún sentido si vos analizás la economía, que es compleja, tal cual como decís, es muy compleja, y por eso es interesante hablar con los que están mirando los números todos los días, porque nosotros observamos que no iba a pasar nada, que íbamos a tener que íbamos a seguir hablando de dólar atrasado cuando tengamos dólar libre, lo cual demuestra que no es que estaba atrasado el dólar, sino que el problema es que tenemos costos caros. Por eso es que tengo que hacer todas estas otras cosas que son complejas y que llevan tiempo, pero que el gobierno está haciendo. La tarea que está haciendo Federico Sturzenegger es encomiable, es tremenda, pero falta muchísimo. Yo te diría que estamos a lo sumo a mitad camino, falta mucho, mucho por delante de ir corrigiendo todos estos problemas. Bien. Agustín, es interesante escucharte, gracias por habernos esclarecido el panorama de lo que está pasando a nivel económico en nuestro país y en el mundo. Gracias. Un gustazo charlar contigo, un abrazo. Lo mismo digo, gracias. Hasta luego.